Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a repaso informativo de toda la actualidad de todas las últimas horas, poniendo un día más el foco en Israel, en los ataques que ha sufrido, ataques con misiles en las últimas horas y en la respuesta, ojo, ante lo que parece una nueva escalada, en este caso en el Líbano, después de ataques que han tenido lugar en el día de hoy a un hospital indonesio que han vuelto a levantar las críticas, la polémica en este conflicto de Oriente Medio. Y con más noticias, por ejemplo, pondremos el foco en Estados Unidos, en un Biden cada vez más señalado precisamente por cómo está llevando este conflicto entre Israel y Hamas, Irán que se desmarca en las últimas horas, y también hablaremos de Rusia y en este caso también la polémica que hay en torno a Finlandia, con Rusia acusando en este caso a Finlandia de ser rusófobos. Empezamos poniendo el foco en Israel, con los israelíes en las redes sociales que están pidiendo una respuesta militar mucho más seria al ataque a gran escala que ha llevado a cabo hoy Hezbollah contra la base militar de Biranit en la frontera norte de Israel. Esta base ha sufrido graves daños tras ser alcanzada por morteros, misiles y drones suicidas. Esto se produce después de que Israel atacara la casa de un parlamentario libanés aliado de Hezbollah, uno de los enfrentamientos más intensos desde que comenzara la guerra. De hecho, empieza a aumentar la preocupación de que la guerra se extienda al Líbano, una preocupación que empieza a dispararse en las últimas horas. Precisamente hablamos ahora de que las fuerzas de defensa de Israel han atacado un centro de comando de Hezbollah y otros sitios pertenecientes al grupo terrorista en el sur del Líbano, en respuesta al lanzamiento de cohetes y misiles contra el norte de Israel que ha tenido lugar hace apenas unas horas. Añaden además que las fuerzas también han atacado una célula que se disponía a perpetrar un ataque cerca de Metula. Las sirenas han sonado en el norte de Israel después de que un cohete disparado desde el Líbano cayera en un área abierta cerca de Misgab Am, y además un misil interceptor ha sido disparado contra un objetivo sospechoso, según han dicho hoy las FDI, que eso sí apuntan a que no ha habido infiltración de drones en el espacio aéreo israelí. Seguimos con más noticias, seguimos hablando de Israel. Después de vaciar de heridos y personal médico el hospital de Al-Shifa, el más grande de la franja de Gaza, hoy han apuntado al hospital indonesio, también en el norte del enclave, donde miles de personas, entre pacientes y desplazados, han refugiado durante semanas. Las tropas israelíes se concentran en limpiar las instalaciones médicas que, según dicen, son empleadas por los combatientes de Hamas para ocultar sus cuarteles. Indonesia, país financiador del centro sanitario, ha negado estas acusaciones. De momento lo que sabemos es que al menos 12 personas, entre heridos y personal médico, han muerto hoy en los ataques directos del ejército israelí al hospital indonesio, ubicado cerca de Jabalia, en el norte de la franja de Gaza, según ha denunciado el Ministerio de Sanidad de Gaza, eso sí, controlado por parte de Hamas. Precisamente el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, ha condenado hoy el ataque de Israel a este hospital indonesio en Gaza. Dice que el ataque es una clara violación del derecho internacional humanitario y que todos los países, especialmente aquellos que tienen relaciones estrechas con Israel, deben utilizar toda su influencia y capacidades para instar a Israel a detener sus atrocidades. Esto es lo que han apuntado en un comunicado. Seguimos con Israel. El Comité de Seguridad Nacional se ha reunido para discutir un proyecto de ley para la introducción de la pena de muerte contra los combatientes de los grupos armados palestinos, una propuesta llevada a cabo por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Según informa la cadena Al Jazeera, el propio Ben-Gvir ha dicho en sus redes sociales que la ley de pena de muerte para terroristas ya no es una cuestión de izquierda o derecha, sino que es una ley moral y esencial para el Estado de Israel. Por su parte, las familias de los capturados por Hamas el 7 de octubre han pedido al ministro que abandone la legislación que podría poner en peligro las vidas de aquellos que están escondidos en Gaza. Seguimos con más noticias. Apuntamos ahora a Alemania. Aparte de las protestas, marchas y publicaciones en las redes sociales, esta ha sido la primera vez que un país realmente apoya a Gaza. Alemania, el país más poderoso de Europa, ha aceptado dar refugio a los sin techo de Gaza sin asumir la responsabilidad de estar a su lado. También está provocando reacciones, y es que las autoridades de seguridad están preocupadas. El diario Bild apunta en las últimas horas a que la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, del Ministerio de Asuntos Exteriores, dice que hasta ahora han podido garantizar que cerca de 320 alemanes, incluidos sus familiares, hayan podido salir de Gaza de forma segura. Entre las autoridades de seguridad que han participado en el proceso de consulta de visas existe una gran preocupación de que los terroristas de Hamas también puedan llegar a Alemania con el pretexto de la reunificación familiar. De hecho, el vicepresidente del grupo parlamentario del CSU y experto en asuntos exteriores, Andrea Lindholz, ha pedido un control exhaustivo de la seguridad de estos refugiados. De hecho, ha dicho al diario Bild que el gobierno federal debe asegurarse de no traer al país a partidarios de Hamas o incluso asesinos terroristas. Para lograrlo, dicen que es esencial un trabajo policial exhaustivo por parte de las autoridades alemanas e israelíes antes de partir de El Cairo. Alemania anuncia que va a empezar a acoger refugiados, pero
empiezan a surgir dudas y alarmas en el país germano. De Alemania pasamos a Estados Unidos. El asesor principal de Biden, Amos Hochstein, ha llegado hoy a Israel para conversar con altos funcionarios israelíes sobre la prevención de una guerra entre Israel y el Líbano, según apunta el medio Axios. De hecho, los funcionarios estadounidenses dicen que hay una creciente ansiedad en la Casa Blanca de que la acción militar israelí en el Líbano esté exacerbando las tensiones a lo largo de la frontera, lo que podría conducir a una guerra regional. De hecho, algunos miembros de la administración de Biden están preocupados por el hecho de que Israel esté intentando provocar a Hezbollah y crear un pretexto para una guerra más amplia en el Líbano, que podría involucrar a Estados Unidos y también a otros países en este conflicto. Seguimos hablando de Biden. El índice de aprobación del presidente estadounidense ha caído a su nivel más bajo de su presidencia. Hasta el 40%, fuertes mayorías de todos los votantes, desaprueban su manejo de la política exterior y la guerra entre Israel y Hamas, según la última encuesta nacional de NBC News. Es más, esta encuesta encuentra a Biden por detrás del expresidente Donald Trump por primera vez en un hipotético enfrentamiento en las elecciones generales, aunque el déficit está dentro del margen de error de la encuesta para una contienda para la que todavía faltan más de 11 meses. La erosión para Biden es más pronunciada entre los demócratas. De hecho, una mayoría de ellos cree que Israel ha ido demasiado lejos en su acción militar en Gaza. También entre los votantes de entre 18 y 34 años, de los cuales un enorme 70% desaprueba el manejo de la guerra por parte de Joe Biden. De Estados Unidos pasamos a China. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, ha alertado este lunes de que la situación en Gaza afecta a todos los países del mundo. Dice que está cuestionando el sentido del bien y el mal y hasta dónde puede llegar el ser humano. Dice además que la comunidad internacional debe actuar urgentemente y aplicar medidas efectivas para prevenir que esta tragedia se expanda. Esto es lo que ha manifestado el jefe de la diplomacia china ante sus homólogos de varios países y de mayoría musulmana. Wang Yi ha prometido que China va a trabajar con estos países para lograr una desescalada del conflicto y restablecer la paz en Oriente Próximo lo antes posible. Ya ha recordado que Pekín defiende firmemente la justicia y la equidad en este conflicto. Dice que China siempre ha apoyado los esfuerzos del pueblo palestino por restaurar sus derechos e intereses nacionales legítimos. Seguimos con más noticias. Pasamos a hablar ahora de Irán, que ha rechazado este lunes las acusaciones israelíes acerca de la implicación iraní en el secuestro de un barco en el Mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán. Dicen que estas afirmaciones son para desviar la atención de la difícil situación a la que se enfrenta Israel. Esto es lo que ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, que además también ha afirmado que Israel no puede aceptar que haya sufrido una derrota estratégica por parte de un grupo de resistencia en la región. Dice que las facciones del movimiento de la resistencia no reciben órdenes de Irán y que están actuando independientemente. Hablamos ahora de Argentina, de Milei. Como ya saben, Argentina ha votado por el cambio en segunda vuelta. Finalmente, Javier Milei se ha alzado con la victoria frente al oficialista Sergio Massa. De esta forma, va a relevar a Alberto Fernández en la Casa Rosada desde el próximo 10 de diciembre, en unos comicios que han resultado mucho menos reñidos de lo que se esperaba. El propio Milei ha dado la sorpresa al superar al hasta ahora ministro de Economía. Con este triunfo, los expertos ya miran el futuro económico del país, la segunda mayor economía de América del Sur. Milei tendrá que demostrar hasta qué punto puede lograr, con sus promesas de dolarización, recortar en 15 puntos básicos el gasto público, y desde luego queda sobre la mesa el posible rechazo a los BRICS, con la propia Diana Mondino, que en las últimas horas ha confirmado el rechazo por parte de Argentina, mientras que China dice que no sabe nada de este asunto y por su parte Rusia tiende la mano al nuevo presidente argentino. Ya empieza a haber buenas noticias, sobre todo para el mercado argentino. Estamos viendo subidas espectaculares en las últimas horas y nos va a contar todos los detalles nuestro compañero Javier Luengo. Hoy al mercado argentino no le ha dado tiempo a digerir la victoria de Javier Milei en esta segunda vuelta de las presidenciales, a digerir que él va a ser el próximo inquilino de la Casa Rosada, y decimos que no le ha dado tiempo a digerirlo básicamente porque Buenos Aires está hoy cerrado por negociación. Veremos cómo asume esta jornada de martes, la primera de la semana y también la primera tras la cita electoral con las urnas y que los argentinos hayan decidido, pero lo que sí tenemos son reacciones de los mercados offshore, vamos a decir, de los mercados y de activos argentinos que cotizan en el extranjero. Los bonos en dólares se han disparado, han subido alrededor de un 5% desde primeras operaciones en Nueva York, precios que han alcanzado su nivel más alto desde septiembre. Bonos con vencimiento, por ejemplo, a 2035 se han llegado a rozar la zona de los 30 centavos el dólar, y los bonos con vencimiento a 2030 han superado y alcanzado los 31,8. Bonos que eso sí se mantienen con cierto nivel de escepticismo con respecto a la política
política económica de Javier Milei, a cómo va a tener esa hoja de ruta o cómo se va a concretar esa hoja de ruta de dolarización de la economía argentina, pero lo que sí hemos visto es una fuerte reacción a la victoria de Milei en activos de renta variable. El mercado, como decíamos, de valores de Argentina está cerrado este lunes a negociación, pero las acciones de YPF, la compañía energética que cotiza en este caso en Wall Street, han subido un 22% en pre-market y han mantenido este tono alcista a lo largo de la sesión. Banco Macro o Grupo Financiero Galicia también han rozado ganancias superiores a los 14 puntos porcentuales. Todo se dispara hacia los dos dígitos con esta victoria de Milei en la cita electoral presidencial argentina. Veremos, como decíamos, el mercado local cómo negocia a partir de mañana martes y digiere todos los resultados que se han dado de las urnas. Y seguimos poniendo el foco en el presidente electo de Argentina, Javier Milei, que ha dicho que sus primeros viajes al extranjero serán a Estados Unidos e Israel. Ha dicho en una entrevista radial este mismo lunes que sus primeros viajes al extranjero antes de su toma de posesión serán a Estados Unidos y que luego irá a Israel tras su victoria electoral este fin de semana. Ha añadido que también va a buscar privatizar la empresa estatal de energía YPF. Pasamos a hablar ahora de Irán. El gobierno iraní ha reclamado este lunes a Rusia un papel más activo para intentar lograr paz y seguridad en Oriente Próximo, en el marco de la ofensiva militar lanzada por parte de Israel. El ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, ha trasladado a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, que Estados Unidos dice estar buscando un fin a la guerra, pero que en la práctica está incrementando su intensidad y amplía la esfera de la guerra estadounidense sionista. Además, ha manifestado el martirio de más de 15.000 civiles. Dice además, en este caso, que este conflicto, sobre todo, es resultado de los bombardeos ciegos por parte del régimen israelí, antes de pedir esfuerzos importantes para evitar una limpieza étnica en Gaza y en Cisjordania. Hablamos ahora de Rusia. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, va a organizar una reunión en Moscú este martes para discutir la situación en Gaza con los ministros de Asuntos Exteriores de los miembros de la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica, según ha informado este lunes la agencia de noticias RIA y también según replica la agencia Reuters. Seguimos hablando de Rusia. El Kremlin ha admitido que las sanciones impuestas por Occidente amenazan con provocar un colapso económico en Rusia. Esta declaración se produce después de la implementación de un nuevo paquete de medidas punitivas contra el país por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Para el bloque es el 11º paquete de sanciones contra Moscú. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, ha hablado con los medios rusos y ha reconocido el daño que las sanciones han causado en la economía rusa. Ha destacado que el gobierno está luchando para evitar una catástrofe económica. Dice el propio Peskov que una amenaza de colapso, que realmente tuvieron que movilizar todos los recursos y fuerzas internas para prevenir este colapso. Además, Peskov ha afirmado que el gobierno ruso de Vladimir Putin ha logrado evitar el desastre a través de lo que ha descrito como trabajo duro y buenas decisiones. Dice que ningún país en el mundo ha enfrentado y teóricamente ningún país en el mundo es capaz de resistir un golpe de tal magnitud. Seguimos con el foco puesto en Rusia. El Kremlin ha dicho este lunes que había tomado nota de las declaraciones sobre Rusia del presidente electo argentino, de Javier Milei, pero que quería mantener fuertes vínculos con Buenos Aires. Milei dijo anteriormente que abandonaría sus vínculos con países como Rusia, China y Brasil, citando el desacuerdo con las políticas de sus gobiernos. Pues en una llamada con los periodistas, Dmitry Peskov ha dicho que han tomado nota de estas declaraciones que hizo el señor Milei durante la campaña, pero que van a centrarse en él y que le van a jugar principalmente por las declaraciones que haga después de la toma de posesión. Seguimos hablando de Rusia. Moscú ha rechazado este lunes las acusaciones de Finlandia de que los funcionarios fronterizos rusos estén empujando sistemáticamente inmigrantes irregulares al país. Dicen que no aceptan estas acusaciones y que naturalmente el paso fronterizo lo utilizan aquellos que tienen el derecho legal de hacerlo. En este sentido, dice Peskov que sus guardias fronterizos cumplen plenamente todas sus instrucciones oficiales. Esto es lo que ha dicho en una conferencia de prensa en Moscú, donde además Peskov ha dicho que Rusia lamenta profundamente la decisión de Finlandia de cerrar los puestos de control fronterizo restantes entre los dos países, indicando que Moscú y Helsinki han tenido relaciones de larga data y muy buenas, que eran pragmáticas y basadas en el respeto mutuo. Por supuesto, dice Peskov, lamentamos que estas relaciones hayan sido reemplazadas por una posición exclusivamente rusofóbica, a la que ahora han comenzado a adherirse los líderes de este país vecino. Lamentablemente, dice Peskov, esta es la situación. Hablamos ahora de Zelensky. El presidente ucraniano ha felicitado este lunes a Javier Milei por su victoria en las elecciones del domingo, agradeciendo la clara postura de apoyo que ha mostrado hacia Kiev desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. Dice Zelensky que espera trabajar para reforzar su cooperación y restaurar un orden basado en el derecho
internacional. Esto es lo que ha dicho Zelensky en su cuenta de la red social X. Además, ha pedido en reiteradas ocasiones más apoyo a líderes latinoamericanos reacios, por ejemplo, a mandar armas. Milei, que a priori no descarta verse con Zelensky, ha utilizado el conflicto como argumento político interno, advirtiendo, por ejemplo, de que una victoria de Sergio Massa en Argentina habría supuesto la imposición de un régimen tirano como el de Vladimir Putin en Rusia. Seguimos hablando de Zelensky. Estados Unidos ha proporcionado más de 40.000 millones de dólares en ayuda de seguridad a Ucrania desde el inicio del conflicto y además se comprometió a respaldar a Kiev durante el tiempo que sea necesario, pero la oposición de los republicanos de una línea más dura ha generado dudas sobre el futuro de la ayuda estadounidense. El propio Lloyd Austin ha visitado hoy la Embajada de Estados Unidos en Kiev para reunirse con diplomáticos y personal del Departamento de Defensa antes de asegurar al presidente ucraniano durante una reunión cara a cara que el apoyo de Estados Unidos no va a caducar. Dice que el mensaje que le trae hoy, en este caso a Zelensky, es que los Estados Unidos de América están con ellos. Además, van a permanecer a largo plazo con Ucrania. Austin le dijo a Zelensky que lo que sucede aquí en Ucrania no solo le importa a Ucrania, sino que también le importa al resto del mundo. Ciertamente, dice, es importante para los Estados Unidos de América. Seguimos pendientes de todo lo que sucede en Estados Unidos, de todos los conflictos a nivel geopolítico, pero también de lo que sucede en el día de hoy en el petróleo. Hablábamos la semana pasada de recortes por parte de Rusia, también de Arabia Saudí. Ojo, porque tenemos sorpresa, tenemos aumento de la producción en los Emiratos Árabes Unidos y nos va a contar todos los detalles nuestra compañera Marta Vilar. Malas noticias para Arabia Saudí. Uno de sus socios dentro de la OPEP va a tener una cuota mayor para poder producir más petróleo del que ahora produce. Y decimos malas noticias porque si este país, por lo tanto, decide maximizar esa cuota y producir todo lo que puede producir, esto puede servir, bueno, pues como una especie de medida de compensación de los recortes que está haciendo en producción Arabia Saudí y que en teoría estarían haciendo que los precios subieran. Bueno, pues hablamos de Emiratos Árabes Unidos. Ahora, a partir de 2024, se va a ampliar esa cuota que tiene dentro de la OPEP para poder producir más de 3 millones de barriles diarios, 3,075 millones de barriles todos los días. ¿Cuánto es esto? Bueno, pues si lo comparamos con lo que produjo el mes pasado, serían 135.000 barriles más cada día. Esto puede parecer poco, porque estamos hablando de unos pocos cientos de miles de barriles, cuando por ejemplo Arabia Saudí produce, para que se hagan una idea, unos 9 millones de barriles diarios de petróleo. Por lo tanto, claro, la pregunta es si esto realmente va a tener algún efecto en el mercado, que se produzcan 135.000 barriles más por parte de Emiratos Árabes Unidos. Esto simplemente es una cuestión de cuotas, de quién produce qué. En teoría, estaríamos hablando de que la OPEP en general tendría la misma capacidad de producción, pero Emiratos Árabes tendría una cuota más grande. Por lo tanto, lo que haga Emiratos Árabes va a tener ahora más impacto en el mercado del petróleo. Emiratos Árabes, otro de los países, bueno, pues de la zona de Oriente Medio, que también tiene mucha capacidad de producción y que veremos si continúan en línea con la estrategia que tiene Arabia Saudí, la de recortar la producción de petróleo con el fin de que los precios suban. Bueno, de momento tenemos un petróleo que ha tenido muchísima volatilidad en las últimas jornadas, subidas del 2%, caídas del 4%, subidas del 3%, mucha volatilidad ante el temor a que pueda ocurrir algo en el conflicto de Oriente Medio dentro de Israel, de momento en el territorio de Gaza, y que pueda acabar teniendo un efecto dentro. Donde desde luego que ha pasado algo, ha ocurrido desde luego muchas cosas, ha sido en OpenAI con Sam Altman, que apenas ha pasado 2 días en el paro después de que su despido fulgurante como CEO de OpenAI se anunciara este viernes por la tarde. El ejecutivo ha sido repescado por Microsoft para liderar su equipo de investigación en inteligencia artificial avanzada. Al propio Altman se le va a unir Greg Brockman, expresidente de OpenAI, así como otros altos ejecutivos que dimitieron de sus puestos en la compañía que desarrolla ChatGPT tras conocerse la salida de su líder. Así lo ha anunciado el propio Satya Nadella, el presidente de Microsoft, que dice que están muy emocionados de compartir la noticia de que Sam Altman y Greg Brockman, junto con sus colegas, se van a unir a Microsoft para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada de inteligencia artificial. Dice Nadella que esperan actuar rápidamente para brindarles los recursos necesarios para su éxito. Aquí han llegado las noticias más importantes, más destacadas del día de hoy, pero ojo, quédense porque hay mucho más, muchas más últimas horas, más actualidad, más análisis. Seguida volvemos con la mejor programación aquí en Negocios Televisión.